Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar del tema de condrocalcinosis articular. Nos encontramos en las instalaciones de Top GDL. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Vamos a comenzar. La definición de esta patología es una artropatía microcristalina por depósito de cristales de calcio, de pirofosfato de calcio, que se forman en los cartílagos y en los fibrocartílagos. Las primeras descripciones clínicas y radiológicas realizadas por Sitnan y Sitak datan de los años 60. También esta enfermedad se puede denominar como pseudogota debido a las posibles clínica o la posible clínica que tienen nuestros pacientes. ¿A qué se asocia? Se asocian a enfermedades metabólicas como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipofosfatemia, hipomagnesemia. Mayor frecuentemente se encuentra entre los 60 y los 70 años de edad. En pacientes jóvenes está altamente relacionado con un evento postraumático que se cree en este caso por la liberación de condroenzimas del cartílago, lo que desencadena el depósito intraarticular de estos microcristales. También la hipermovilidad articular, incluso también postcirugía, ya sea una cirugía articular o que tenga que ver con el tejido cartilaginoso, nos va a poder provocar este tipo de manifestación. También existe una presentación familiar que ocurre entre la tercera y la cuarta década de la vida, con afección poliarticular y con severos cambios degenerativos. En caso del hipotiroidismo o el hiperparatiroidismo, gota y hemocromatosis, estas cuatro se asocian más frecuente al desarrollo de la enfermedad en un 30%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que van a tener nuestros pacientes? Los, la, Suele ser asintomático y se descubre meramente por una radiografía de las manos o de las rodillas más frecuentemente. Y hay cuatro entidades o cuatro formas distintas: una artritis aguda monoarticular u oligoarticular, una forma inflamatoria subaguda poliarticular, una atralgia crónica en un cuadro de artrosis y una forma destructiva, y en algunos casos es mutilante. Vamos a ver cada una de ellas. La artritis aguda o monoarticular u oligoarticular simula una crisis de gota. El paciente nos llega como una descripción de gota. Los cristales tienden a alojarse en las rodillas más frecuentemente, puede tener incluso fiebre, incluso datos de deshidratación. Pueden desencadenarse a raíz de una intervención quirúrgica o una cirugía articular. Las articulaciones mayormente afectadas en este caso son las rodillas y la muñeca, y en algunas personas puede ser la columna o específicamente ser la región cervical alta. De ahí el nombre de la pseudogota, porque aparentan o simulan ser como una crisis de gota. Una forma inflamatoria subaguda poliarticular mayormente se relaciona con las articulaciones metacarpofalángicas y puede confundirse con una artritis reumatoide. En este caso, las articulaciones metacarpofalángicas tienen una desviación ligera cubital y tienen un compromiso simétrico de estas articulaciones. Si está asociado a la condrocalcinosis, se puede suponer en una hemocromatosis. Hay que sospechar de esta patología. También, si sospechamos en este punto que tenemos una hemocromatosis, hay que solicitar hierro sérico y la saturación de transferrina, así como hacer las interconsultas pertinentes. La forma artrálgica crónica en un cuadro de artrosis es la manifestación más frecuente. Los dolores dependen de los movimientos que haya realizado el paciente y de la articulación que esté más frecuentemente afectada, en este caso la rodilla. Al momento de hacer alguna de nuestras punciones para realizar el diagnóstico, vamos a encontrar microcristales que son extraídos de la articulación. Las articulaciones mayormente en este caso tienen un aspecto artrósico al momento de tomarle las radiografías, como lo vemos en la imagen. La forma destructiva sería la forma más grave de esta enfermedad. Afecta en orden de frecuencia las rodillas, caderas, hombros y muñecas. Presentan una artrosis generalizada y
no se deben a un desorden endocrino o reumatológico en particular. Podemos, incluso el paciente, podemos clasificarlo en un principio en una de las enfermedades, pero después incluso puede ascender a alguna de estas otras, como lo vemos en esta imagen, en una forma ya destructiva de esta enfermedad. También hay condiciones extraarticulares que van a tener nuestros pacientes manifestaciones, como tendinitis, ya sea del Aquiles, cuadricipital, del ligamento anular del carpo. En algunas ocasiones también podemos encontrar síndrome de túnel del carpo, encontrando también depósito de estos cristales. En el hombro también es frecuente encontrar periarticular o escapulohumeral, y también incluso en las bursas. La mayormente frecuente encontrada va a ser a nivel del olecranon, incluso en la vaina sinovial de los tendones flexores del carpo. Durante mucho tiempo se pensaba que solo afectaba específicamente las articulaciones, sin embargo también todos los tejidos periarticulares van a estar afectados. El diagnóstico se basa en radiografías y en estudios de examen de laboratorio. Las radiografías muestran que el espesor del cartílago articular ha aumentado, un ribete calcificado, un reborde que está calcificado, en este caso como lo vemos en la rodilla, que es continuo o a veces es puntiforme y que duplica el contorno del hueso. En el 95% de los casos, los meniscos y el cartílago articular es revestido y está dañado por este tipo de microcristales. En orden de frecuencia de la rodilla seguiría el carpo. Aquí lo podemos ver, imágenes calcificadas de los meniscos y el carpo también cómo se ve afectado en algunas zonas. Esta imagen es bastante importante porque lo describen como dos tipos, una pseudogota y una condrocalcinosis en sí. La primera imagen lo describen como una formación de hielo a nivel del cartílago articular, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y en esta otra imagen vemos los depósitos de pirofosfato dentro del cartílago. En este momento, en este punto, los microcristales se localizan en la capa media del cartílago y en este caso los cristales se depositan en la zona de la superficie del cartílago. Incluso si el cartílago está agrietado, podemos encontrar los cristales allí en esa zona. En este caso, por ejemplo, es un hombre de 66 años, una radiografía anteroposterior y lateral de rodilla en la que se encuentra la opacidad lineal que delimita los meniscos, como lo podemos ver aquí, los depósitos en estas flechas, y en estas otras vamos a ver los depósitos de calcio un poco más agrandados. Y acá, en la flecha que es curva, podemos ver la calcificación que tiene el tendón del gastrocnemio. Acá el receso suprapatelar elevado que nos caracteriza de un derrame articular. Otra radiografía, esta es una mujer de 88 años, una proyección AP de rodilla, en la que igual se delimitan los cartílagos, los meniscos, por el depósito de los cristales que está viendo. Un hombre de 44 años de edad, en este caso tiene un diagnóstico de gota que muestra las radiografías, muestra la formación de el ligero hielo, que lo llaman así, articular, en la articulación, y en este caso pudiéramos considerar que no hay condrocalcinosis porque no está tan aumentado el depósito de calcio. En las radiografías convencionales que hay que solicitar muestran una condrocalcinosis del fibrocartílago triangular, de los meniscos, en este caso. Incluso en el ultrasonido se van a ver reportadas las imágenes de calcificaciones. En este caso, el ultrasonido de rodilla podemos encontrar imágenes de calcificaciones, incluso si se logra visualizar el menisco se puede confundir porque se va a ver como un doble halo del menisco que nos pudiera orientar a este tipo de patología. En la resonancia magnética podemos ver pequeñas lesiones dentro del cartílago que incluso las pudiéramos clasificar aquí como un grado 1, 2,
3, 4, debido a la frecuencia que pueda tener la aparición de este tipo de lesiones. Incluso de un 1 puede evolucionar a una clasificación o a una condrocalcinosis 3 por el número de lesiones que son encontradas en la resonancia magnética. En un ATAC podemos encontrar las clasificaciones dentro del cartílago hialino, en este caso como lo vemos, y en este otro corte podemos ver el cartílago como lo vamos a encontrar, y acá también de este otro modo, regado o disperso por la zona del cartílago o de los meniscos de la rodilla. Estas son las ventajas y desventajas que pueden tener cada uno de nuestros estudios. Una radiografía convencional, que es frecuentemente con la que vamos a empezar, una tomografía computarizada, la resonancia magnética y el ultrasonido. Cada uno de ellos tiene las ventajas y las desventajas de haberlo realizado. En este caso, la artroscopía se puede convertir en un método diagnóstico y a la vez terapéutico. En este caso de la patología de la condrocalcinosis se asocia frecuentemente a una patología meniscal degenerativa, la cual se asienta en el cuerno posterior del menisco interno y del cuerno, más bien del cuerpo del menisco externo. Aquí vemos los depósitos de calcio en el cuerno posterior y aquí la zona del cuerpo del menisco y cómo se va degenerando, al igual como se van depositando los cristales. Esta imagen, que la habíamos visto anteriormente, correspondería prácticamente a cómo se ven las imágenes dentro de la artroscopía. Aquí vemos los depósitos de cristales en el menisco, en el cartílago, en el cóndilo, en la meseta, y acá vemos cómo se ha cubierto la zona totalmente del hielo que puede decir llamado, que es prácticamente como si el paciente estuviera pintado o enjarrado, estuviera totalmente lleno de este material. Este es un paciente masculino de 27 años que acude a consulta por dolor patelofemoral y con sintomatología compatible con el menisco. Su resonancia magnética comentaba una lesión del cuerno posterior del menisco lateral y no tenía antecedentes de importancia. Sin embargo, al entrar de la artroscopía, nos encontramos con este tipo de lesiones en el cual se realizó una limpieza articular del cartílago, lo más que se pudo realizar. Como ven, la pantalla se llenaba de blanco como si fuera nieve, se tomaron muestras y se enviaron al laboratorio para ver de qué eran los cristales o de qué era el material que estaba ahí. Se trató de limpiar, mas sin embargo también no dañamos el cartílago articular y, como lo mencioné, se trató de quitar el máximo material posible. Cabe mencionar también que el paciente no tenía algún laboratorio de importancia o alguna alteración a nivel sérico. A nivel de anatomopatología, macroscópicamente se visualizan en forma de perlas dentro de los cartílagos, pero ya microscópicamente hablando, las clasificaciones meniscales se encuentran como depósitos de cristal de pirofosfato de calcio, como la podemos ver aquí en esta imagen, y cuando se encuentran en la membrana sinovial tienen el aspecto de microtofos rodeados por cartílago infiltrado. En cuanto a la cristalografía, que no lo tienen que reportar, los cristales expuestos a la luz polarizada compensan o dan una birrefringencia levemente positiva o nula, a diferencia de los cristales de urato de sodio, que son propios de la gota, tienen una birrefringencia muy negativa. ¿Cuáles serían uno de los criterios diagnósticos de la condrocalcinosis? En la radiografía, que tenga calcificaciones de los cartílagos hialinos o fibrosos en más de una articulación. La cristalografía, cristales cortos y anchos con birrefringencia levemente positiva en el líquido sinovial o en las piezas que hayamos mandado a patología. Y radiocristalografía, una difracción de rayos X específica del pirofosfato de calcio. En cuanto a los exámenes sanguíneos que podemos solicitar a nuestro paciente, podemos solicitar
el calcio sérico, el magnesio, el fósforo en suero y el ácido úrico. También la glucemia en ayunas, las transaminasas para ver si hay alguna alteración a nivel hepático, el hierro sérico tratando de buscar una hemocromatosis o alguna otra enfermedad a nivel sanguíneo, la capacidad de fijación y la ferritina para descartar la hemocromatosis. Y en sí los exámenes de laboratorio tal vez no determinen el diagnóstico porque tal vez podamos encontrar niveles totalmente normales, pero nos pueden orientar un poco acerca de nuestro padecimiento. A nivel de plasma, las concentraciones del pirofosfato plasmático en los pacientes con condrocalcinosis son normales y varían de 0.58 a 3.78 microsmoles. Pero a nivel articular, estos pacientes tienen una concentración mayor a la observada en el plasma, que oscila entre 5 y 25 microsmoles, que son también correspondientes a números que son elevados dentro de los pacientes que tienen artrosis. Hay que tener en cuenta y hay que saber diagnosticar o saber orientarnos acerca de diferenciar nuestro padecimiento de una gota, de un ataque agudo de gota o de una condrocarcinosis. Este nos ayudará a hacer un diagnóstico preciso o que nos oriente para realizar un diagnóstico eficaz y un tratamiento adecuado y la prevención de la progresión de esta enfermedad. El tratamiento es multidisciplinario, hay que tener y hay que apoyarnos con el endocrinólogo, el reumatólogo, con medicina interna, con el patólogo, para llevar un diagnóstico adecuado y un diagnóstico correcto, así al igual el tratamiento. En el momento agudo hay que corregir el brote, hay que aliviar el dolor del paciente, hay que aliviar la sintomatología que tenga, así como los niveles de séricos alterados que tenga nuestro paciente, hay que corregirlos. Hay que tener en cuenta el tratamiento de las comorbilidades que tenga nuestro paciente. La eliminación de los cristales se puede dar por medio de algunos medicamentos como el allopurinol, el probenecid, en algunos casos el metrotrexate. También otro de los factores de riesgo es la inyección intraarticular de corticosteroides. En alguna literatura o en algunos artículos comenta de que puede ayudar en algún momento mas sin embargo también puede provocar esta enfermedad. Las limpiezas articulares son un poco controvertidas porque al igual podemos ayudar al paciente en un momento agudo o ayudar en el diagnóstico y ayudar en la limpieza articular, pero también podemos provocar que se generen más cristales. Como conclusiones, ¿qué podemos llevar a casa? Esta enfermedad produce lesiones degenerativas que son caracterizadas por los depósitos del pirofosfato de calcio en el tercio medio posterior de meniscos y lleva una destrucción de los cartílagos. Las sales de pirofosfato se acumulan en láminas y se presentan en los uratos como acúmulos. Hemocromatosis, hiperparatiroidismo, gota, la incrementan o tienen un 30% de riesgo de padecer esta enfermedad. Y la condrocalcinosis está relacionada con enfermedades metabólicas como la osteoartrosis, cirugía meniscal previa, factores genéticos y antecedentes traumáticos. Es más común a partir de la sexta década de la vida, con una prevalencia mayor al 30% en mayores de 80 años, y a pesar de que se realice algún tratamiento, la enfermedad va a tener su evolución natural, a pesar de que incluso a nivel metabólico corrijamos al paciente. La artroscopía mejora sustancialmente la sintomatología al resolver los factores mecánicos o el roce que tenga nuestro paciente. Se pueden realizar menisectomías parciales, condroplastías, incluso las sigmoidectomías ampliadas para evitar algún pinzamiento. Sin embargo, como lo mencioné, no constituye el tratamiento definitivo de esta afección porque en algunos casos la enfermedad va a seguir totalmente su curso. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.